En el centro de la capital, mientras el sol cae detrás de los volcanes y la luz se derrama en tonos ámbar sobre las cúpulas, algo se rompe en la rutina de Palacio Nacional. No son los honores de siempre, no es una ceremonia más. Es otra cosa. Las cámaras lo captan apenas unos segundos. Una camioneta oscura, puertas que se abren con prisa y la figura de Arturo Saldívar entrando casi a paso veloz por la puerta reservada a quienes han sido llamados no como invitados, sino como piezas de emergencia. Allá adentro, la piedra colonial contiene el murmullo de una reunión que no estaba en la agenda. La presidenta Claudia Sheinbaum espera ya con documentos sobre la mesa y mapas de rutas aéreas proyectados en las paredes. Frente a ella, representantes de las aerolíneas mexicanas, directivos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, técnicos de la IFA, asesores militares, especialistas en seguridad y conectividad. Nadie sonríe. Nadie llega relajado porque 13 rutas entre México y Estados Unidos acaban de ser bloqueadas. 13 venas cortadas en el cuerpo aéreo del país. A simple vista pareciera un tecnicismo, un conflicto de permisos, un capricho burocrático más del vecino del norte. Pero no. En la mesa, la información se siente como un golpe seco. Las rutas suspendidas no son accidentes dispersos. Tienen un patrón, un mensaje, una intención. Y mientras en la pantalla se iluminan las trayectorias que ya no despegarán, la pregunta empieza a oler a algo más grande que un desacuerdo regulatorio. ¿Castigo? ¿Presión? Ensayo general antes de la renegociación del TEMEC. Afuera, el Zócalo respira como si no pasara nada. Adentro, el tablero está cambiando. México mira los mapas. Estados Unidos mira la presión. Y en medio se decide si esas 13 rutas son solo líneas en un radar o la primera pieza de una ofensiva económica de mayor escala. Mientras en Palacio se discute el cielo, en el norte del continente tiembla la tierra. Texas, ese estado que durante años se acostumbró a hablarle a México con tono de ultimátum, hoy se encuentra en una posición impensable para su propio orgullo. Está pidiendo ayuda. No un favor, no una cortesía diplomática. Ayuda, apoyo urgente, reapertura inmediata de algo que ellos mismos decidieron cerrar. Porque en el mapa silencioso de la economía real, otro tipo de rutas fue cortado. Las rutas del ganado vivo que cruza la frontera rumbo a los corrales tejanos. Durante meses, desde los despachos en Austin y en Washington se habló del gusano barrenador, de la amenaza sanitaria, de la necesidad de suspender la importación de reses mexicanas. Sonaba técnico, sonaba aséptico, sonaba a decisión responsable. Pero detrás de ese lenguaje se escondía lo de presión política, músculo económico. La vieja idea de que al ahorcar un poco a México se lograban dos cosas al mismo: disciplinar al socio incómodo y mandar un mensaje al resto del continente. Solo que esta vez algo salió mal. Texas subestimó al desierto, al clima, al mercado, a su propia dependencia. Mayo de 2025 dejó una cifra que en apariencia es un dato más, pero en realidad es una grieta profunda. Las importaciones de bovinos vivos desde México se desplomaron 64% respecto al mes anterior. En los corrales tejanos empezaron a vaciarse los lotes. Las empresas de engorda observaron el flujo de becerros disminuir hasta niveles que no alcanzaban ni el 5% de lo habitual. Los números que siempre parecen fríos comenzaron a transformarse en algo mucho más: precios al alza, escasez de animales, contratos tensos, cadenas de suministro fracturadas. Ese gusano barrenador que había servido de pretexto se convirtió en el fantasma que justificaba una medida que ahora los estaba ahogando a ellos. Las pérdidas, que primero se calculaban en millones de pesos, luego en millones de dólares, empiezan a adquirir un sabor político, no solo económico. Porque cuando los rancheros reclaman, los congresistas escuchan, y cuando los congresistas escuchan, las oficinas del gobernador sienten el fuego cerca. Texas creía que podía cerrar la puerta sin pagar el precio. Pero detrás de esa puerta había algo más que ganado.
Había décadas de integración económica silenciosa, de rutas construidas becerro a becerro, contrato a contrato. Al cortarlas de forma abrupta, el Estado que presume ser el músculo ganadero de Estados Unidos descubrió una verdad incómoda. Su fuerza estaba en buena medida apoyada sobre las reses que cruzan desde el sur en las praderas del norte. El sol cae sobre los corrales semivacíos. Los productores miran al horizonte con una mezcla de rabia y miedo. Ellos saben que en los supermercados la carne no puede subir indefinidamente sin que el consumidor se irrita, sin que la política tiemble. Las plantas procesadoras ya sienten el aire distinto. Se rumorea reducción de turnos, riesgos de despidos, frenazos en la producción. Y en los pasillos del poder texano emerge una frase que antes habría sido: hay que pedirle a México que abra de nuevo la frontera para el ganado. La mordida al orgullo es brutal. El Estado que durante años presumió su duración migratoria, sus cercos policíacos, sus cercos retóricos contra el problema mexicano, hoy tiene que admitir, aunque sea en voz baja, que sin ese país al sur de la frontera, su propia cadena alimentaria se resquebraja. Los ríos que cruzan ganado hacia el norte no son caridad, son la columna vertebral de una industria multimillonaria. Sacarlos del mapa por cálculo político fue un error. Un error que ahora huele a sangre económica. Y entonces el tono cambia. Donde antes había amenazas, ahora hay argumentos casi suplicantes. Las condiciones sanitarias ya son seguras. Los protocolos están reforzados. Los animales serán puestos en cuarentena. Los veterinarios del Departamento de Agricultura revisarán cada res. De pronto, el discurso se llena de garantías, de certificados, de promesas. Ya no se habla de peligro, se habla de reapertura responsable. No se habla de castigo, se habla de alianza estratégica. Pero México no olvidó. En los despachos de la Secretaría de Agricultura y en las oficinas de la Cancillería mexicana, los informes sobre Texas llegan con un subtexto: ellos cierran, ellos sufren, ellos piden. Y entonces aparece la pregunta que ya no suena a quejarse sino a oportunidad. ¿Debe México ceder de inmediato, abrir las puertas de par en par, salvar el cuello de botella texano, o debe, por primera vez en mucho tiempo, sentar a la mesa su propio dolor agrícola, sus propios años de desprecio, sus propios productores humillados y negociar desde ahí? Porque esta vez el apuro no está en Hermosillo, ni en Chihuahua, ni en Durango. Esta vez el apuro está al otro lado del río. Es Texas quien siente como el tiro se le salió por la culata. Y esa sensación, esa inversión de papeles, es exactamente lo que retumba en Palacio Nacional mientras a miles de kilómetros los ranchos tejanos se preguntan hasta cuándo pueden aguantar. Pero el tablero no se limita a ganado, ni a rutas aéreas, ni a certificaciones sanitarias, ni a detrás late algo más. La renegociación del tratado que definirá la siguiente década económica de América del Norte. El TIMAC vuelve a la mesa no como un documento muerto, sino como un campo de batalla vivo. Washington lo sabe. Por eso, cada cierre, cada bloqueo, cada medida aparentemente técnica se acompaña de un cálculo político escondido. El cierre de gobierno en Estados Unidos es el telón de fondo perfecto para este 34 días sin presupuesto acordado. 34 días en los que más de 700,000 empleados federales esenciales trabajan sin salario y otros cientos de miles están suspendidos. Las luces de las oficinas públicas siguen encendidas, pero por dentro se sienten vacías. Controladores aéreos al límite, inspectores trabajando a regañadientes, agencias congeladas, programas sociales tambaleantes. Y en el aire, un rumor peligroso. Si esto sigue así, el transporte aéreo, el mismo que hoy Estados Unidos usa como arma de presión contra México, podría empezar a colapsar por dentro. Cada semana de cierre le arranca hasta 2 puntos porcentuales al PIB estadounidense. Según las propias estimaciones del Congreso, las pérdidas ya se cuentan entre 7.000 y 14.000 millones de dólares. No son números abstractos.
Son hospitales sin recursos, oficinas migratorias reducidas al mínimo, juzgados parcialmente congelados, familias que no saben cuándo volverán a ver un cheque de pago federal. Es un país que presume poder global, pero que se tropieza en su propia casa por una guerra política interna. Y es aquí donde la narrativa se invierte lentamente. Porque si un gobierno se muestra débil hacia adentro, su capacidad de presionar hacia afuera se erosiona. Un Estados Unidos al que se le juntan el cierre de gobierno, el descontento social, la presión inflacionaria y la crisis política no es el mismo coloso que hace unas décadas imponía condiciones sin titubear. Es otra cosa. Es un gigante distraído, fragmentado, obligado a mirar su propio ombligo justo en el momento en que pretendía doblarle la mano a su vecino del sur. En México, las luces de Palacio Nacional se reflejan sobre la plancha del Zócalo mientras los asesores muestran las gráficas. Cada día de parálisis en Washington reduce su margen de maniobra en la renegociación del T-mecánico. Cada punto de popularidad que se le escapa a Trump en medio de un caos interno disminuye su capacidad de imponer su voluntad. Es un equilibrio extraño. La potencia militar y financiera más grande del planeta, tambaleando por sus propias batallas domésticas frente a un país que, con todas sus heridas, avanza en silencio, fortificando su posición diplomática, afinando sus argumentos, sumando decomisos, apuntalando su narrativa de soberanía. Y aquí entra otro elemento que reconfigura en la seguridad. Durante años, Washington utilizó el discurso de la amenaza del crimen organizado como llave maestra para justificar presiones militares y políticas sobre México. Había quien soñaba con intervenciones directas, con tropas cruzando la frontera para restaurar el orden. Pero la realidad reciente ha empezado a corromper ese libreto. Porque mientras algunos en Estados Unidos repiten el guión de siempre, México se ha dedicado a acumular datos. Decomisos históricos, laboratorios desmantelados, redes de tráfico golpeadas, detenciones clave. Cuando el gobierno mexicano exhibe narcolaboratorios reventados en lugares como Escobedo, Nuevo León, con toneladas de precursores asegurados, con cocineros capturados y cadenas de producción cortadas, está enviando un mensaje hacia adentro, al país que exige justicia. Hacia afuera, a un socio que ya no puede fingir que México no hace nada. Y ese mensaje se refuerza aún más cuando, bajo la presión pública de la presidenta mexicana, el propio Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos se ve obligado a encabezar operativos que antes parecían inexistentes. Las 500 armas de fuego y los 31.000 cartuchos decomisados en Laredo, ocultos tras falsas paredes en tráilers que se dirigían a México, son más que un logro policíaco. Son la prueba de un delito estructural. Durante décadas, las armas que matan mexicanos salieron de fábricas estadounidenses, cruzaron carreteras estadounidenses y navegaron por una permisividad estadounidense. Cuando México demandó a las armadoras de armas, muchas voces en ambos países se burlaron. Hoy, esas mismas voces tienen que ver el tuit solemne de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense presumiendo un decomiso que en el fondo exhibe su responsabilidad. La narrativa de nuevo empieza a girar. Ya no se trata solo de drogas que llegan a familias estadounidenses. Ahora también se trata de armas que salen de Estados Unidos para matar familias mexicanas. Y en ese espejo incómodo, Washington pierde la comodidad moral que durante años utilizó como escudo. A esta reconfiguración se suma otro movimiento que ocurre no en el norte, sino del otro lado del océano. España, la antigua metrópoli que durante siglos se negó a mirar de frente sus crímenes coloniales, se ve obligada a pronunciar unas palabras que, aunque tímidas, llevan siglos de injusticia, dolor, agravios. El canciller español José Manuel Álvarez no usa la palabra perdón, pero atraviesa un umbral histórico al reconocer públicamente el sufrimiento causado a los pueblos originarios durante la conquista. No es una ceremonia cualquiera, es una grieta simbólica en la fachada del viejo orgullo imperial. Durante años, cuando el entonces presidente López Obrador exigió disculpas, la reacción fue el desprecio, la burla, la arrogancia.
Se rieron de México por pedir algo tan elemental como el reconocimiento del daño. Hoy, esos mismos sectores tienen que escuchar a un funcionario de alto nivel admitir que si hubo dolor, hubo injusticia, hubo abusos que no pueden negarse ni enterrarse bajo celebraciones folclóricas. Claudia Sheinbaum lo entiende con no es el final del camino, no es la disculpa total ni el gesto que salda siglos de violencia, pero es un primer paso, un quiebre en el relato oficial europeo que insistía en una historia limpia, casi heroica. El simple hecho de que España, más allá de premios culturales u homenajes a museos, ponga en palabras la sombra de sus actos, abre una puerta hacia algo que incomoda a la memoria compartida como campo de disputa política. Porque reconocer el pasado no es un gesto inocente. Es aceptar que desde la conquista, México ha vivido con una herida abierta en su tercer territorio, en su gente, en su identidad. Una herida que no desaparece por decreto, pero que se transforma cada vez que el país logra que alguien del otro lado del océano diga en voz alta lo que antes se ocultaba. Así, mientras Texas pide ganado, Washington juega con rutas aéreas, el gobierno federal se paraliza. España recita palabras de reconocimiento y la ONU acusa a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales en sus operaciones antidrogas en el Caribe. México empieza a ocupar un lugar particular en la escena, ya no como simple receptor de golpes, sino como actor que poco a poco sabe cuándo esperar, cuándo exhibir, cuándo negociar y cuándo contraatacar. Y volvemos entonces al punto de partida, la imagen de Arturo Saldívar entrando apresurado a Palacio Nacional. Su presencia no es protocolaria, es un mensaje. Significa que la respuesta de México al bloqueo de rutas aéreas no será torpe ni improvisada. Significa que el gobierno está dispuesto a tratar esto no como un berrinche logístico, sino como un asunto de Estado que toca soberanía, seguridad, comercio y dignidad. En una sala de paredes gruesas, bajo lámparas que han visto desfilar generaciones de gobernantes, se sientan juntos técnicos, diplomáticos, militares, juristas, directivos de aerolíneas. Sobre la mesa hay algo más que mapas de vuelos. Hay décadas de desdén, de imposiciones, de amenazas. Hay también nuevas la vulnerabilidad del vecino, la dependencia ganadera tesana, el cierre de gobierno estadounidense, los decomisos históricos, el giro simbólico de España, las críticas de la ONU. La noche cae sobre la ciudad. Afuera, miles de personas caminan sin saber que a pocos metros se discute si México responderá como antes o si aprovechará este momento para mover de una vez por todas las piezas del tablero internacional a su favor. Porque el cielo mexicano ha sido durante demasiados años ruta de paso, corredor de conveniencia, espacio tratado como extensión de otro poder. Esta vez, mientras en las pantallas se siguen iluminando esas 13 rutas canceladas, el país se prepara para hacer algo que incomoda a quienes están acostumbrados a convertir cada intento de presión en un boomerang. La verdadera pregunta ya no es por qué Estados Unidos cierra rutas o por qué Texas suplica por el ganado, o por qué un canciller europeo pronuncia la palabra injusticia. La verdadera pregunta es otra, mucho más simple y mucho más peligrosa para el orden de siempre. ¿Qué va a hacer México ahora que por primera vez en mucho tiempo el viento empieza a soplar a su favor y la respuesta silenciosa todavía se está escribiendo dentro de esas paredes? La puerta de la sala se cierra con un sonido opaco, casi solemne, y por un instante el murmullo del palacio se corta como si alguien hubiera bajado el volumen del país entero. Alrededor de la mesa ovalada los rostros se tensan. Ahí están los directivos de las 3 aerolíneas más grandes de México, un representante de la ICM, otro de la IFA, técnicos de navegación aérea, asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de la Secretaría de la Defensa. Y de pie, apoyando ambas manos sobre la mesa, está Arturo Saldívar, la pieza inesperada, el exministro convertido en operador político, llamado a encabezar no un juicio, sino una respuesta. En la pantalla principal, el mapa de Norteamérica brilla con un azul metálico. Líneas que antes eran rutas ahora aparecen tachadas, marcadas con un tono rojo tenue, como heridas recientes. 13 rutas revocadas. 13 cortes precisos.
Vuelos que salían de la ICM y de la IFA rumbo a ciudades estadounidenses que de pronto han decidido que el espacio aéreo mexicano debe recordar quién manda. Por lo menos eso creen ellos. Saldívar observa los trazos unos segundos y luego mira a las aerolíneas. Necesito que dejemos algo claro desde ahora, dice con la voz grave. Estados Unidos quiere que esto parezca un tema técnico, de permisos, de decretos, pero no lo es. Esto es un movimiento político y nuestra respuesta no puede ser solo administrativa. Tiene que ser estratégica y tiene que ser conjunta. Nadie lo contradice. Uno de los directivos de aerolínea, un hombre acostumbrado a tratar con bancos, con arrendadoras de aviones, con CEOs de medio mundo, pero no con reuniones de emergencia en Palacio Nacional, traga saliva antes de hablar. Explica la magnitud de las pérdidas, la afectación a los itinerarios, la reconfiguración de tripulaciones, la presión de los socios estadounidenses que preguntan qué está pasando en México o otro muestra gran caída proyectada en frecuencias, impacto sobre la conectividad, la amenaza de que otros destinos intenten aprovechar la crisis para arrebatarle a México su papel como hub regional. Claudia Sheinbaum escucha sin interrumpir. De vez en cuando toma notas, subraya, rodea números con un círculo. Sabe que cada uno de esos datos es una bala que puede usarse en la mesa de negociación internacional o que puede desperdiciarse en declaraciones improvisadas. No está dispuesta a repetir ese error. Luego, la presidenta levanta la mirada y en lugar de hablar de pérdidas, habla de algo que descoloca a varios en la soberanía. El decreto de carga en el AIFA no se tomó para provocarlos, dice refiriéndose al gobierno estadounidense. Se tomó porque el AICM llevaba años saturado, porque la seguridad estaba en riesgo, porque el aire de esta ciudad ya no daba más. Eso es competencia exclusiva de México, no del Departamento de Transporte, no de la FAA, no de la Casa Blanca. Y si dejamos que ellos conviertan una decisión de protección civil en una excusa para doblarnos, no solo perdemos rutas, perdemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cielo. La palabra cielo queda flotando unos segundos, pesada, espesa, porque no es solo una metáfora. En esa sala entienden que el espacio aéreo es mucho más que trayectorias en una pantalla. Es territorio invisible. Es ruta militar. Es corredor comercial. Es herramienta de presión. Si Estados Unidos logra condicionar la soberanía aérea de México, mañana podrá hacer lo mismo con sus puertos, con sus redes eléctricas, con sus corredores ferroviarios. El tema no son 13 rutas. El tema es el precedente. Por eso Arturo Saldívar entra en escena. Su misión no es redactar una sentencia, sino armar una estrategia de Estado con la lógica de un litigio internacional. Revisa el historial. La FAA devolvió a México en 2023 la categoría 1 reconociendo estándares de seguridad que nos colocan al mismo nivel que ellos. Hay informes, auditorías, documentos que prueban que el AICM es un aeropuerto operativamente saturado desde antes de la existencia de la IFA. Hay decretos nacionales justificados en razones de protección civil. Y está sobre todo, el hecho innegable de que México no ha violado ningún tratado internacional al reorganizar su sistema de aeropuertos. Es su derecho. Si ellos quieren pelear esto en el terreno técnico, ganamos, dice Saldívar, sin quitar la vista de los papeles. Si quieren pelearlo en el terreno mediático, estamos listos. Y si intentan usarlo como moneda de cambio en la renegociación del temecánico, que sepan algo. No somos el mismo México de hace 30 años. Ellos tienen su cierre de gobierno, su crisis interna, su dependencia de nuestro comercio, su necesidad de nuestro ganado, de nuestras rutas de turistas. No somos los que estamos contra la pared. La sala se queda en silencio. Porque en esa frase late algo que en México ha tardado décadas en pronunciarse sin miedo. Conciencia de fuerza desde el norte, el viento trae otro eco. El del gobierno federal estadounidense paralizado por su propia guerra intestina.
Mientras México diseña respuestas, Washington no logra ponerse de acuerdo para pagarle a sus propios controladores aéreos. Agotados, aeropuertos con personal al límite, agencias operando a media fuerza. El país que hace unos años se atrevía a calificar a México de riesgo aéreo está hoy atrapado en un sistema político que lo empuja al borde del colapso regulatorio. Es una contradicción brutal. El gobierno que bloquea rutas mexicanas en nombre de la seguridad aérea no puede ni garantizar la estabilidad laboral de quienes vigilan sus propios cielos. Ese es el contexto que Saldívar y Sheinbaum colocan en la mesa. No como burla sino como realidad fría. Y a partir de ahí trazan 3 líneas de acción: una técnica, una diplomática y una política. La técnica, comprobar con datos y auditorías que México cumple y ha cumplido con estándares internacionales. Exhibir la saturación histórica de la ICM. Mostrar que el traslado de vuelos de carga a la IFA responde a lógica de seguridad y no a un capricho sexenal. La diplomática, abrir un canal directo con el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte, no desde la sumisión, sino desde la firmeza. Recordar que México es el principal aliado aéreo y turístico de Estados Unidos en la región y que golpear rutas mexicanas es golpear también a millones de ciudadanos estadounidenses que vuelan hacia Cancún, Los Cabos, la Riviera Maya. La política, colocar el tema en su justa dimensión pública. No como fracaso de la IFA, como grita la oposición, sino como intento de chantaje externo en vísperas de la renegociación del TEMEC. La oposición, por supuesto, ve solo lo que quiere ver. Sus voceros en medios repiten casi con placer la frase 13R canceladas como si estuvieran narrando un partido en el que pierde la selección nacional. Hablan de la IFA como si fuera un chiste. Ignoran deliberadamente los documentos, los decretos, la saturación preexistente. No les interesa la soberanía aérea. Les interesa la oportunidad de pegarle al gobierno, aunque eso implique ponerse del lado de quien presiona a México. Pero afuera de ese ruido hay otra conversación. La que ocurre en los hogares de quienes han visto una y otra vez cómo los intentos de presión estadounidenses terminan rebotando. Lo vieron con el tema del maíz, con los aranceles, con la amenaza de cerrar la frontera a los tomates, con los discursos sobre el gusano barrenador. Lo ven ahora con Texas rogando por reses mexicanas, con la ONU señalando a Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, con España inclinando por fin la cabeza ante los agravios coloniales. Hay un patrón y la gente lo empieza a notar. Texas, allá a lo lejos, escucha también su propio eco. Los productores se reúnen en salones comunitarios donde el aire huele a pasto seco y café recalentado. Sobre mesas plegables se apilan reportes, facturas, avisos de bancos. Los números no mienten. Menos becerros mexicanos significa menos carne, menos contratos, más presión. Y aunque el discurso oficial intenta maquillar la situación, los rancheros saben leer el paisaje. Los potreros vacíos hablan más fuerte que cualquier rueda de prensa. En Austin, los políticos entienden otra: su narrativa de dureza se está convirtiendo en una trampa. Tanto tiempo vociferando contra México, tanto tiempo jugando la carta de la amenaza, y ahora dependen de la buena voluntad del mismo país al que insultaron. Es el orgullo mascando polvo. Mientras tanto, en Caracas, otro teatro político se desarrolla. Donald Trump, con su estilo de siempre, jura ante las cámaras que nunca consideró atacar militarmente a Venezuela. No niega lo que los reportes de prensa filtran, lo que los movimientos de bombarderos estratégicos sobre el Caribe insinuaron, lo que un destructor estadounidense merodeando a 10 kilómetros de aguas venezolanas parecía anticipar. Niega lo obvio, como ha negado tantas cosas antes. Nicolás Maduro, astuto, entiende el valor simbólico de esa retirada. El buque destructor que se aleja de las costas caribeñas no es solo acero, es la imagen de un gigante que tantea y se repliega. Maduro sonríe, se burla, convierte la maniobra en espectáculo para sus seguidores. Y en esa burla, por provocadora que sea, hay un mensaje para toda la región.
Si empujas lo suficiente, si resistes lo suficiente. A veces el coloso se hace hacia atrás. La ONU observa y rompe el silencio. Acusa a Estados Unidos de ataques aéreos que violan el derecho internacional, de bombardear embarcaciones sin proceso judicial, de convertir la lucha contra el narcotráfico en excusa para ejecuciones sumarias. Más de 60 muertos, aguas teñidas por operaciones que nadie autorizó. El discurso moral de Washington se agrieta, se resquebraja. La narrativa del gendarme del mundo ya no se sostiene tan fácil cuando la comunidad internacional empieza a señalarlo como verdugo. En este contexto, las acusaciones de algunos sectores en Estados Unidos que piden intervención militar en México por razones de seguridad nacional suenan cada vez más huecas. ¿Con qué rostro pueden hablar de invadir un país en nombre del orden cuando la ONU les recuerda que ellos mismos violan las reglas que aseguran defender? ¿Con qué autoridad pueden sermonear sobre violencia cuando sus armas, fabricadas en sus plantas, son las mismas que intentan cruzar clandestinas hacia México, escondidas en tráileres? Y es ahí donde la estrategia mexicana se fortalece. Cada decomiso de armas, cada narcolaboratorio desmantelado. Cada tonelada de químicos asegurada en Escobedo, en Sinaloa, en Durango, en Michoacán, es también un ladrillo en la muralla narrativa contra cualquier intento de intervención. Cuando el gobierno mexicano muestra al mundo que tales laboratorios gigantescos han sido desmontados, cuántos cocineros han sido arrestados, cuántas rutas han sido desmanteladas, está construyendo un expediente que responde a la acusación de esta pasivo con hechos sólidos. Los viejos argumentos que se usaban para justificar la tentación intervencionista están perdiendo oxígeno. En la misma semana en que se revocan rutas aéreas, México exhibe el operativo en Nuevo León. 2 mega instalaciones donde se producían precursores sintéticos son reventadas. 2 toneladas de sustancias aseguradas, 6 detenidos, 2 inmuebles asegurados. A la cabeza del operativo, la Secretaría de Seguridad Federal y la Policía Local, con Omar García Harfuch coordinando desde el centro de mando. No es un comunicado vacío. Son imágenes satelitales, fotografías de tambos, reactores, equipos de sintetización. Es prueba. Del otro lado, en Laredo, las fotografías muestran algo. Cajas metálicas abiertas, rifles alineados sobre el suelo, miles de cartuchos apilados, trailers con paredes falsas. La secretaria de Seguridad estadounidense presume la incautación como un logro. México lo ve como confirmación. Esos rifles no aparecieron solos. Salieron de líneas de producción legales, de tiendas legales, de carreteras legales. No son fantasmas. Tienen número de serie, fabricante, ruta. Es, en resumen, un momento raro en la historia continental. Mientras Estados Unidos intenta utilizar su poder para presionar en múltiples frentes, comercio, rutas, seguridad, narrativa, su propia estructura política cruje sus contradicciones, se expone. Sus aliados comienzan a cuestionar, sus adversarios se atreven a burlarse. Y México, un país con heridas profundas pero con memoria larga, tiene la oportunidad de hacer algo que casi nunca se le ha: mirar al gigante, verlo tambaleante y no agachar la cabeza. En ese tejido de tensiones también cae el gesto de España. No es un perdón completo, no es la gran ceremonia que muchos imaginaron. Pero la frase "hubo injusticia y dolor hacia los pueblos originarios", pronunciada por un canciller europeo, resuena de manera distinta en un país que ha cargado 5 siglos con esa sombra. Es como si de pronto, en el eco de los salones coloniales, alguien admitiera que las manos que levantaron templos también destruyeron pueblos, culturas, cuerpos. López Obrador, años atrás, fue ridiculizado por exigir disculpas. Lo llamaron ridículo, populista, anacrónico. Hoy, sin que muchos lo quieran reconocer, el discurso del canciller español se parece demasiado a la exigencia que entonces despreciaron. No es todo lo que se pedía, pero se mueve en esa dirección. Y Sheinbaum lo rescata no como botín personal, sino como victoria de una idea. La memoria no es capricho, es herramienta de dignidad.
La memoria une puntos lejanos en la conquista, las guerras de independencia, los tratados humillantes del siglo XIX, los golpes económicos del siglo XX, las crisis financieras importadas, las presiones arancelarias de hoy. Es el mismo patrón. El territorio mexicano usado, exprimido, regañado, reprimido. Pero ahora algo empieza a cambiar. No por milagro, sino por acumulación de causas. Mayor integración económica, diversificación de socios, inteligencia financiera, presión diplomática, capacidad de exhibir contradicciones. Volvemos entonces a la mesa. En Palacio, Saldívar plantea un escenario. Si México se dobla ahora frente al bloqueo de rutas, Estados Unidos leerá ese gesto como lo ha leído debilidad. Si, en cambio, México responde con una estrategia coordinada, técnica, diplomática y comunicacional, puede transformar un intento de castigo en un boomerang. Que ellos expliquen al mundo, dice, por qué bloquean rutas de un país que cumple estándares, mientras enfrentan un cierre de gobierno que amenaza sus propios aeropuertos. Que ellos le expliquen a sus ciudadanos por qué entorpecen vuelos hacia el principal destino turístico de sus familias. Que ellos carguen con el costo. La presidenta asiente, pero añade algo más. Y nosotros expliquemos al nuestro con claridad que este no es un problema de la IFA. Es una disputa de poder. Que entiendan que cuando defendemos ese decreto, no defendemos una obra. Defendemos el derecho a ordenar nuestro cielo sin pedir permiso. Esa es la batalla que pocas veces se ve en la disputa por el relato. Porque mientras la oposición mexicana intenta convencer a la gente de que todo lo que incomoda a Estados Unidos es culpa del gobierno mexicano, la Casa Blanca intenta convencer al mundo de que sus presiones son siempre responsables y necesarias. En medio de esas dos narrativas, México tiene que levantar la suya. La de un país que por fin decide no pedir disculpas. Por defender lo que es suyo. En las calles, la vida sigue. Los mercados abren, las rutas de transporte público se llenan, el tráfico rugido en los segundos pisos. Pero debajo de esa rutina hay un levantamiento silencioso, el de un país que empieza a entender que su fuerza no está solo en sus recursos, sino en su capacidad de aguantar, de negociar, de exhibir hipocresías ajenas. La Cámara, si pudiéramos imaginarla, se alejaría ahora del palacio, ganaría altura, recorrería el mapa. Al norte, Texas, con sus potreros extendidos como un tablero de ajedrez seco, espera la decisión de México. En Washington, pasillos interminables se ven vacíos, con escritorios apagados y monitores en modo de ahorro de energía, símbolo perfecto de un gobierno en pausa. Sobre el Caribe, un destructor se aleja apenas un punto en el horizonte, dejando a su paso una estela de tensión no resuelta. En Madrid, un salón elegante escucha a un canciller pronunciar por primera vez la palabra injusticia en el contexto de la conquista. En Escobedo, un laboratorio reventado huele a químicos y derrota criminal. En Laredo, rifles decomisados reposan sobre el concreto, mudos testigos de una verdad incómoda. Y en la Ciudad de México, bajo el cielo cambiante de la tarde, un palacio antiguo se convierte una vez más en el epicentro de una pregunta que definitivamente años enteros. ¿Aprovechará México este momento de fisuras globales para reclamar su lugar o dejará pasar otra vez la oportunidad? La sesión en la sala termina, pero no hay aplausos ni conclusiones felices, solo una certeza que pesa en las conciencias de todos los presentes. La partida apenas está comenzando y cada paso que den a partir de aquí se sentirá no solo en los radares de aviación, sino en la historia entera de la relación entre México y el mundo. Porque lo que hoy parece un simple bloqueo de 13 rutas, mañana podría recordarse como el punto exacto en el que México dejó de reaccionar y empezó a responder. El aire dentro de Palacio Nacional se vuelve más pesado conforme avanza la tarde. No es solo el calor de los reflectores, no, y la tensión acumulada desde que Saldívar cruzó la puerta con paso urgente. Es algo más denso, más antiguo,
casi geológico, como si las paredes de cantera, testigos de 5 siglos, reconocieran el instante exacto en que un país está a punto de mover su historia 1 milímetro. Y ese milímetro, a escala continental, pudiera sentirse como un temblor. La reunión se ha desintegrado en pequeños grupos técnicos revisando tablas, diplomáticos comparando borradores de comunicados, ejecutivos de aerolíneas hablando por teléfono en voz baja, militares intercambiando datos de inteligencia. Pero al centro, en una esquina de la mesa principal, permanecen 3: Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar y el secretario de Relaciones Exteriores. Ninguna cámara capta este momento. Pero si lo hiciera, la escena sería de aquellas que, décadas después, los documentalistas buscarían reconstruir con la luz tenue, la respiración contenida, el murmullo de un país entero esperando que viene. Saldívar rompe el silencio. Estados Unidos está jugando con piezas prestadas, dice. Y cuando un gigante juega con piezas prestadas, cualquier movimiento brusco puede hacer que se le derrumbe el tablero. Sheinbaum no responde de inmediato. Observa el mapa proyectado en la pared. México se extiende como un cuerpo de luz, atravesado por rutas, conectores, arterias aéreas que vuelan sobre un territorio tan vasto como frágil. En contraste, el norte aparece oscuro, intermitente, dividido por la parálisis de un gobierno en conflicto consigo mismo. 34 días sin presupuesto. 34 días de un país que presume orden global, pero que se resquebraja en lo interno. Ellos creen que estas 13 rutas son una amenaza para doblarnos, dice la presidenta mientras entrelaza las manos. Pero no leen el momento. No entienden que este país ya no es el que era. No nos van a empujar con sanciones ni con bloqueos. No vamos a aceptar presión y no vamos a agachar la cabeza. Lo dice con una calma extraña, casi como si narrara una verdad inevitable, como quien ha visto una corriente subterránea que los demás apenas empiezan a percibir. Porque algo está ocurriendo. México, sin gritar, sin fanfarrias, está entrando en una etapa distinta de sí mismo. Más firme, más consciente, más dispuesto a responder, Saldívar despliega un documento, una especie de plan de operaciones dividido en capas. Primero, blindamos el tema técnico. No hay violación de tratados, no hay incumplimientos, no hay riesgos. Tenemos categoría 1, tenemos auditorías. Tenemos el marco legal de protección civil. Eso es irrefutable. Segundo, abrimos un canal diplomático paralelo, añade el canciller, no para pedirles permiso, sino para advertirles que cualquier sanción aérea tendrá un costo político en Estados Unidos. Ellos dependen de nuestro turismo más que nosotros del suyo. Las rutas a Cancún son su respiración económica en invierno. Y si quieren una escalada, la escalada será compartida. Y tercero, continúa Saldívar tercero, colocamos la narrativa donde debe estar, en soberanía. No vamos a dejar que la oposición convierta esto en un ataque a la IFA. Vamos a explicar que esto es un intento de condicionarnos antes del TEMEC. Y vamos a demostrar que México sí sabe responder. Claudia Sheinbaum cierra el documento y respira hondo. Lo que viene no es solo una estrategia. Es un cambio cultural. Un país acostumbrado por generaciones a moverse bajo la sombra del norte está a punto de dar un paso firme. Sin permiso, sin miedo. Pero la película no se desarrolla solo en Palacio. El mundo alrededor se mueve con la precisión lenta de una marea tectónica. En Texas, las pérdidas por el cierre del flujo ganadero se han vuelto un rumor que ya no pueden $400 millones. Ese número aparece en los periódicos locales, en los programas rurales, en los mensajes sociales orgánicos de agrupaciones ganaderas. Y detrás del número, la humillación. Texas, que tanto se jactó de no necesitar a México, ahora lo necesita desesperadamente. Los ranchos donde antes el ganado mexicano llenaba corrales enteros, ahora lucen vacíos como escenarios abandonados detrás de un western. Los productores saben que los becerros nacionales no dan abasto.
Saben que la demanda no se puede cubrir. Saben que están perdiendo mercados, precios, contratos. Y saben, aunque les cuesta admitirlo, que México tiene la llave de ese candado. En Washington, la guerra interna continúa. El cierre de gobierno avanza como una enfermedad lenta que infecta agencia por agencia. Controladores aéreos sin paga, inspectores agotados, oficinas vacías. La potencia militar más grande del mundo arrastra pies de barro. El país que presume vigilancia global podría haber colapsado por falta de empleados pagados. El mismo sistema que hoy utiliza para bloquear rutas. Mientras tanto, sobre el Caribe, los bombarderos estadounidenses vuelven a sus bases y el destructor que se acercó a Venezuela se retira. No es un repliegue militar. Es un repliegue simbólico. Y Nicolás Maduro lo sabe. Sus burlas transmitidas en televisión estatal no son para México ni para la región. Son para un Estados Unidos, que en la narrativa venezolana se está quedando sin aire político. Y la ONU, como un espejo frío, coloca una acusación que atraviesa la fachada moral. Ejecuciones extrajudiciales en operaciones antidrogas, más de 60 muertos. Bombardeos sin proceso legal, aviones que actúan sin mandato internacional. No es México quien lo dice. No es Venezuela. No es un país enemigo. Es la ONU. Y esa palabra pesa. Pesa mucho. Luego está España. El eco del canciller José Manuel Álvarez pronunciando hubo injusticia y dolor resuena en círculos políticos de medio mundo. No es una disculpa formal, pero es un punto irreversible. Por primera vez en la historia moderna, un funcionario español de alto rango reconoce públicamente el daño causado durante la conquista. Lo que antes era negación ahora empieza a convertirse en memoria compartida. Sheinbaum lo celebra no como triunfo personal o ideológico, sino como un gesto civilizatorio. El reconocimiento del dolor no borra la herida, pero abre un canal para sanarla. Y también sirve como recordatorio para aquellos en México que se burlaron durante años de la idea de pedir disculpas. La historia siempre alcanza a quienes creen estar por encima de ella. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Todo en la misma semana. Todo en el mismo respiración geopolítica. México, por primera vez en mucho tiempo, está en el ojo del huracán internacional. No como víctima ni como espectador, sino como actor que está influenciando el curso de los acontecimientos. La presidenta levanta la vista. En su rostro hay algo que no es tensión ni preocupación. Es determinación. El tipo de determinación que aparece en líderes que saben que se encuentran en el umbral de una decisión que marcará años completos. No están entendiendo que México cambió, dice, y van a tener que entenderlo. Afuera, el cielo comienza a tornarse violeta. La luz que se filtra por los ventanales ilumina las partículas de polvo suspendidas en el aire como si fueran pequeños astros atrapados en un universo doméstico. El palacio respira con un rumor grave, antiguo, como si supiera que lo que está a punto de ocurrir será recordado. Saldívar observa a la presidenta en silencio. Hay en él una claridad que no necesita más palabras. Entiende que esta batalla ya no es técnica, ni comercial, ni diplomática. Es histórica. Es la batalla por el derecho de un país a decidir sobre sí mismo. Claudia se pone de pie. Deja los papeles sobre la mesa. La reunión ha concluido. Los próximos pasos serán ejecutados en despachos, llamadas, mensajes cifrados, comunicados cuidadosamente calibrados. Pero algo ya está decidido. México no retrocederá. Y en algún lugar al norte, en Washington, en Texas, en centros de comando militar, en oficinas diplomáticas, alguien sentirá ese cambio como un estremecimiento leve, casi imperceptible, como el crujido de una raíz que empieza a crecer en dirección contraria a la sombra. Porque este no es el México del Tratado de 1848. No es el México de la Guerra Fría. No es el México que aceptaba que otros decidieran su destino.
Este México observa, piensa, espera y responde. Y lo que está por venir, para bien o para conflicto, será la prueba definitiva, no de cómo Estados Unidos juega sus cartas, sino de cómo México, por fin, decidió jugar las suyas. La noche ya se ha posado sobre el Zócalo. Desde las ventanas altas del palacio, la ciudad parece un océano oscuro respirando en silencio, con luces que titilan como brasas entre el viento. Dentro, el eco de los pasos que se alejan deja atrás la sala donde hace minutos se tejió una de las decisiones más importantes de los últimos años. Ya no quedan asesores, ya no quedan mapas encendidos en las pantallas. Solo silencio, piedra y sombra. Claudia Sheinbaum sale finalmente al pasillo central. Su andar es firme, pero lento, como quien camina escuchando el horizonte. Sabe que lo que ocurrió esta tarde no fue una reunión más, ni un episodio burocrático. Fue el inicio de un movimiento que no tendrá marcha atrás. Afuera la esperan reflectores, micrófonos, cámaras, preguntas. Pero ella no acelera. Respira. Mira hacia el patio central donde el aire frío de la noche sostiene un silencio sutil, casi solemne. Arturo Saldívar sale detrás de ella. Cierra la carpeta bajo el brazo con una expresión que mezcla cansancio y claridad. No necesita decirlo. Ambos entendieron que este país está cruzando un umbral. Lo que comenzó como un bloqueo aéreo terminó revelando algo mucho más: la vulnerabilidad del gigante, la fuerza silenciosa del vecino y la posibilidad, cada vez más tangible, de que México deje de reaccionar al mundo para empezar a moldearlo. Afuera, el sonido lejano de las campanas resuena como un recordatorio antiguo. Este territorio ha sido escenario de invasiones, traiciones, saqueos, imperios, revoluciones. Ha visto caer a gobernantes, ha visto levantarse a pueblos enteros, ha resistido embates económicos, guerras silenciosas, crisis importadas. Y aún así, cada vez que intentaron doblarlo, México encontró una forma de seguir de pie. Herido, sí. Fragmentado, sí, pero siempre de pie. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no se trata de resistir. Se trata de decidir. La puerta principal se abre. El aire nocturno entra. De golpe frío, casi metálico. La presidenta avanza hacia la escalinata. Saldívar se detiene unos pasos atrás. Desde ese punto, Palacio Nacional parece respirar como un animal viejo, poderoso, cubierto de siglos. A lo lejos, las banderas ondean. Más lejos aún, los ríos interestatales que llevan animales hacia Texas se encuentran detenidos. En Washington, miles de empleados federales duermen sin saber si tendrán sueldo mañana. En Europa, un canciller español recuerda en voz alta los agravios que un imperio entero intentó negar. En el Caribe, un buque estadounidense se desvanece en el horizonte dejando un vacío incómodo detrás. Y en México, un laboratorio reventado en Nuevo León huele a químicos, a verdad, a lucha y a soberanía. Es un mundo en tensión. Es un continente en movimiento. Es un México despierto. Claudia Sheinbaum se detiene en el último escalón. Mira la ciudad, mira la noche. Y ahí, en un susurro que nadie escucha, pero que parece temblar en la piedra, entiende lo esencial. Que esta no es una crisis aérea, ni un conflicto comercial, ni un roce diplomático. Es una prueba. Una prueba para Estados Unidos. Una prueba para México. Una prueba para la región entera. Y mientras mira hacia el horizonte, donde los rascacielos se levantan como centinelas de un país que ya no está dispuesto a bajar la cabeza, la frase que se queda suspendida en el aire como un filo invisible, es una sola. México dejó de ser un país que pide permiso. Ahora es un país que decide. El cielo nocturno parece asentir. Oscuro, profundo, inmenso. Y así termina esta jornada. Con una nación que despierta, con un gigante que duda y con un tablero que desde hoy ya no se mueve igual. Porque a partir de este momento,
México ya no está a la defensiva. Está, por primera vez en mucho tiempo,